Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro invitado es el doctor Carlos Mateo Valmelli, abogado, expresidente del Congreso Nacional, político y también escritor. Con el doctor Mateo Valmelli vamos a hablar en primer lugar acerca del lanzamiento de su último libro, que es se llama El elevado precio del poder. Está buenísimo, yo ya lo pude leer y que próximamente, ahora en el mes de junio, se lanza. Le vamos a pedir al doctor Valmelli que nos hable un poco acerca de su último libro. También vamos a aprovechar su presencia para hablar acerca del momento político actual. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Carlos Mateo Valmelli aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Los días para papá de Banco GNB llegaron para decirle gracias a nuestro héroe de todos los días. Aprovecha del 1 al 18 de junio los beneficios exclusivos de tu tarjeta de crédito Mastercard. Tenés hasta 30% off en tiendas seleccionadas y todos los comercios de electrónica. Para conocer más, ingresa a la web www.bancognb.com.py. Decile gracias a papá con Banco GNB. Días GNB, días para decir gracias. Te quiero presentar esta aplicación, se llama Taxit. Taxit es una aplicación que te permite presentar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal de manera rápida, fácil y 100% digital a través de tu celular. Pero Taxit no solo te permite presentar tus impuestos y conocer el estado de los mismos, también te permite llevar un registro de tus ingresos, un registro de tus gastos y pone a tu disposición un equipo de analistas que están listos para responder tus dudas y consultas. Baja la aplicación de Taxit o ingresa a www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. En segundos conversamos con el doctor Carlos Mateo Valmelli aquí en Líderes. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del doctor Carlos Mateo Valmelli. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en Líderes, por aceptar la invitación. Estaba haciendo hoy el recuento de cuántas veces conversamos antes y esta es la cuarta vez que me acompañás aquí, siempre con un libro. Bueno, mira, en primer lugar, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que este es un programa que a mí me gusta mucho estar contigo, porque es un espacio de reflexión, ¿verdad? Es un periodismo diferente,
Y yo creo que el Paraguay también necesita un periodismo diferente, así que te felicito. Muchas gracias, Carlos. Carlos, empiezo felicitándote yo a vos por el lanzamiento. Voy a mostrar aquí a William, nuestro director, le voy a pedir que tome el libro, tu último libro, recientemente lanzado. No, se lanza el lunes 17. Ah, se está Todavía no se está lanzando, esto va a ser, lo tuyo es una primicia. Ah, se está lanzando entonces el próximo lunes 17. lunes 17. En el Lector de San Martín. Perfecto. ¿Es tu libro? Pues ya está en venta, ya está en venta. Ya está en venta. ¿Es tu libro número cuánto? 14. Tu libro número 14. Perfecto. Bueno, el libro se llama El elevado precio del honor. Sí. Es un librazo. Yo ya tuve el privilegio de poder leerlo y realmente lo recomiendo. Está buenísimo. Te felicito. Contame, Carlos, acerca del elevado precio del honor. Bueno, esta es una historia. La verdad que yo quería escribir otro libro, que como te dije, ya los tengo ya pergeñado en la mente, que se llama Verdugo de mis pensamientos. Pero para escribir Verdugo de mis pensamientos me faltaba tiempo, porque tenía que adentrarme más en el estudio de la física cuántica y la física mecánica, para saber un poco, porque Verdugo mis pensamientos va a ser un libro que va a tratar de todos mis pensamientos políticos y contrastarlo con la realidad. ¿Qué fue de utilidad? ¿Qué ideas se compadecieron con la realidad y cuáles no? Entonces necesitaba ganar más tiempo para acumular ese campo que no es mío propio, que es la física cuántica por sobre todas las cosas. Y entonces, mientras tanto, dije yo, bueno, entonces, estaba en Uruguay y recordé, pues yo conocía la historia de Landorf y sabía que era un héroe. O sea, digamos, este libro se empezó a escribir con el prejuicio de que Landorf fue un héroe. Estaba en una librería de Montevideo y le dije, ¿qué tiene del Gaspet? ¿Qué tiene la batalla del Río de la Plata? ¿Y qué tiene Hans Landorf? Deme todo lo que tenga. Entonces el señor empezó a buscarme, bueno, y esta novela acá tiene algo que dice algo, bueno, y compré una partida de libros y después solicité a amigos míos alemanes que me trajeran la única biografía escrita en alemán que sobre Landorf, que me fue de utilidad para los datos personales, pero creo que no es una buena biografía, ¿verdad? Muy larga. Y bueno, y ahí empecé a informarme sobre todo la batalla, porque imagínate, tenés que describir una batalla naval y nosotros no tenemos marina ni siquiera en Paraguay, marina de mar. Claro. Tenemos marina de río, de agua dulce. Sí. Y la marina hoy en día todo el ejército paraguayo está muy achicado, te voy a decir. Entonces yo no tenía la experiencia. Fui a Buenos Aires también en un viaje y estuve donde Landorf se suicidó y entonces yo no sabía cómo poder captar el sentimiento de un marino. Que conste que en el CIMEFOR mi comandante de pelotón era marino, Rolando de Barro Barreto. Pero bueno, pues es diferente la marina paraguaya, un país insular, un país mediterráneo, y la marina de guerra o marineros que estuvieron en la guerra. Entonces también hablé con marineros argentinos que lucharon en las Malvinas, sobrevivientes del Belgrano, marineros que se sienten en el combate, el sentimiento. Porque uno se puede imaginar muchas cosas, pero siempre es importante que eso que uno elucubra en la imaginación tenga su inicio en la realidad. Okay. Entonces, digamos, hice un trabajo de investigación, tampoco no fue muy arduo, tampoco no fue muy largo, pero bueno, uno tiene que informarse porque, te repito, de barco no entiendo, de mar no entiendo, ni de marino no entiendo. Carlos, y desde aquella vez en Uruguay, cuando empezaste comprando libros sobre Hans Landorf, hasta el lanzamiento del libro, ¿cuánto tiempo te lleva a vos para poder terminar un libro como este? Este libro me llevó quizá un poco menos de un año.
El libro ya estaba terminado el año pasado. El problema es que tuve algunas cuestiones con las editoriales, las que publicaban mis libros. Ahora lo está publicando El Lector. Estoy buscando una otra editorial internacional que creo que la voy a tener más adelante. Entonces ya, ¿por qué publiqué este año el libro? Porque, bueno, mi otra editorial me decía, no, en el año 2025. Y yo sentía una presión muy grande, aunque parezca esto. Uno cuando escribe se deja vivir por los personajes. Entonces llegó un momento del libro y estaba hecho y yo no lo podía publicar. Y parece que Landor me presionaba, que quería salir de mí. Yo tenía que ya alejarme de Landor. Tenía que cerrar ese capítulo y Landor tenía que estar en las manos de los lectores. Entonces sentí ese sentimiento, entonces por eso me fui a hablar con Pablo Burián. Le dije, vamos a hacer una edición paraguaya, la primera de todas. Contame una cosa, Carlos. El libro tiene una particularidad. Apenas lo empezás a leer y te cuenta al final. Sí. En las primeras páginas ya comenzás contando que el protagonista, el señor Hans Landorf, va a terminar suicidándose. Sin embargo, página tras página, aún sabiendo cómo termina el libro logra seducir capítulo a capítulo. ¿Por qué el libro tiene esta particularidad de empieza contándote el final? Bueno, hoy en día, bueno, en primer lugar, es un hecho histórico, real. Un hombre que se suicida. Quizás en Paraguay mucha gente no sepa eso, pero sí lo sabe en la Argentina, en Uruguay. Él es un personaje muy conocido porque fue la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Vos imagínate que empezó la invasión a Polonia. Hubo solamente un enfrentamiento armado en Polonia, que se dividen, los alemanes y los rusos se dividen en Polonia. Después todavía Hitler ni siquiera había bombardeado Londres, no había invadido Francia todavía. Entonces, pero sí hubo un enfrentamiento naval. El 13 de diciembre de 1939. Exactamente. Y entonces la historia es conocida, quizás no por todo, pero es un desafío para un escritor contar el final y mantener la tensión, la incógnita, el entusiasmo, el asomo del lector que quiera seguir adelante leyendo. Yo creo que eso es un desafío narrativo muy grande. Okay. De hecho, eso yo lo percibí. Hay una novela de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Y en la primera parte, la primera página, comentan que fulano tal es asesinado. Pero es un cuento corto, mucho más corto que esto, ¿verdad? Okay. Entonces, es un desafío muy grande mantener esa atención del lector. Yo creo que en todo caso, es un mérito literario. Correcto, correcto. Carlos, hablemos un poco rápidamente sobre el protagonista principal de tu libro. Es el señor Hans Landorf. Él es el comandante capitán de un barco alemán llamado el Graf C. Ese era un barco de última tecnología, era un barco de guerra para aquella época. Estamos hablando de 1939. Le toca a Hitler convertirse en canciller y él, una persona convencida de la verticalidad y de la obediencia y de que las órdenes no se tienen que interpretar sino obedecerla, porque él creía que ponerse un uniforme implicaba esa obligación, entonces obedece las órdenes de Hitler y se convierte en un oficial, entre comillas, nazi, ¿verdad? Sin ser nacionalsocialista. Él no era nazi. Él no era nacionalsocialista. Algunos que leen el libro podrían pensar, Carlos Mateo, él tiene mucha cercanía con Alemania, donde se formó, donde estudió y seguramente también admiración hacia Alemania. Entonces lo que está haciendo es ensalzar a un nazi tan cruel y tan carnívoro como cualquier otro nazi. Y no compartirían contigo que se les dé honores de héroe a un nazi. Otros, sin embargo, podrían estar pensando, no, el libro revela que causas injustas pueden ser llevadas por hombres
justos. Landorf no era un nazi criminal, le tocó obediencia debida, combatir bajo las órdenes de Hitler. ¿Quién era Landorf? Bueno, en primer término, como vos decís, Landorf era un hombre, él no era nazi, no se afilió al Partido Nacional Socialista. De hecho, ningún familiar, salvo un primo, sus padres tampoco se afiliaron al Partido Nacional Socialista. Fue un hombre que luchó en la Primera Guerra Mundial, ya fue un héroe de la Primera Guerra Mundial. Fue un hombre que hizo una carrera también en el Ministerio de Defensa alemán. No simpatizaba con los nazis, pero fue un hombre que sobrevivió, digamos, al régimen nazi. Por eso que le dan nada más y nada menos que el encargo de manejar el barco modelo de la Marina alemana, que era el Graf Speth. Y él es un hombre que va, maneja, es un hombre que tiene una formación cristiana muy profunda. Yo creo que analizarlo a Landorf fuera de su cristianismo y fuera también de la vertiente jurídica, porque el padre era miembro de la Corte Suprema de Justicia, pero mucho antes del nacionalsocialismo, estoy hablando antes de la Primera Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él es un hombre que tiene una formación humanista muy fuerte. Y él es un gran humanista. ¿Por qué razón digo yo? Ahora, estas son las cosas contradictorias. Un hombre que bombardeaba, hundía los barcos marines, los barcos mercantes de la Marina Británica, y sin embargo nunca mató a un civil, nunca mató a un marino. Le decía, desalojaba el barco y después lo hundía. Y a los prisioneros los trataba y le daba de comer igual que a los soldados alemanes. O sea, él era un señor, un caballero. Yo creo que muchas veces cuando caemos en la disyuntiva blanco-negro, bueno-malo, creo que esas disyuntivas no abarcan la complejidad de la realidad. La realidad es compleja, la realidad es contradictoria en sí mismo, y la realidad es mucho más, es inmensa, es mucho más grande de lo que nosotros no podemos imaginar. Entonces Landorf era un hombre, y muy importante, hay una parte filosófica acá, una frase de Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. Claro, porque uno dice, pero ¿cómo se quedó siendo ministro o trabajando en el Ministerio de Defensa en 1934, cuando ya Hitler estaba en el poder? Bueno, yo y mis circunstancias, él se quedó ahí porque Ortega y Gasset decía, yo y mis circunstancias a las cuales me debo. Entonces él cumple con las circunstancias y después se convierte, si él se retiraba, no iba a llegar a ser el héroe que terminó siendo. Correcto. Carlos, durante el libro se resalta su profundo sentido del honor. Sí. Él era una persona que creía mucho, muy fuertemente en la Marina, en el uniforme. Él consideraba que esa era la causa colectiva más importante a la cual deberían estar subordinadas todas las individualidades. Sí. Posteriormente también se convirtió en alguien defensor de la idea de devolver racionalmente, decía él, por medios racionales, la dignidad a Alemania luego del Tratado de Versalles. Y consideró eso también una causa superior por la cual bien valía la pena vivir. A eso sumémosle su fuerte creencia en los valores de su fe cristiana. Para él eso era el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida, Carlos? Y quizás la vida no tenga sentido y entonces podemos caer en el extremo de Camus, el absurdo, es un ejemplo. Quizás la vida sea búsqueda de sentido. Cada uno busque el sentido a la vida. Yo no sé si la vida tiene un sentido objetivo por sí misma. El que está, digamos, enmarcado en una fe religiosa dirá, la vida tiene el sentido de los valores religiosos. El que puede ser que, o el guerrero diga, el patriotismo es el objetivo de la vida, salvar a la nación. Morir con las botas puestas. Con las botas puestas, pero a mí me cuesta mucho creer que haya, que se pueda objetivar el sentido de la vida. Es decir,
este es el sentido de la vida, para todos iguales. Por eso yo siempre digo, la vida no es sentido, sino es búsqueda de sentido, desde mi punto de vista, ¿verdad? Cada uno busca el sentido en la vida. Hay gente que quizás no se preocupa en buscar ese sentido de la vida, acepta, especialmente la gente que vive dentro de determinadas convenciones sociales, dentro de determinados sistemas sociales. Es mucho más cómodo vivir creyendo en las estructuras religiosas, en las estructuras de la familia, en la estructura establecida dentro de la sociedad, que una existencia más existencial, en donde uno individualmente dice, bueno, yo voy a tratar de buscar el sentido a la vida. Entonces, es un poco como alejarte del rebaño, te salís del rebaño. Yo creo que Landor en ese sentido no sale del rebaño. Él tenía un sentido del honor, él tenía un sentido de la nación, él tenía un sentido de la obligación. Y quizás el suicidio, lo que le indujo al suicidio fue el dolor que él sentía por no haber cumplido su misión o por no haber estado a la altura de las circunstancias. Ok. Conversemos un poco, ya que abriste esa puerta, acerca de la decisión de terminar con su vida. Cuando él se da cuenta que cometió un error, en el libro vos hablas de un hombre perfecto que cometió el error perfecto. Sí. Y ese error cuesta que tenía que hundir, él mismo tenía que hundir su barco. Su propio barco, claro, para que no caiga en manos de Inglaterra, claro, y que no se conozcan los secretos de la tecnología alemana. A partir de allí, él toma la decisión de suicidarse, lo cual lo concreta en Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires el 20 de diciembre de 19... Entre el 19 y 20 de diciembre. Entre el 19 y... De noche fue. No sabemos si fue la noche del 19 o la madrugada del 20. Exactamente. Carlos, los lectores del libro, algunos podrán decir que cuando se habla del héroe que recupera el honor, pero póstumo, a partir de su decisión de quitarse la vida, en realidad se está romantizando algo que no está bien. Es decir, tratar de encontrarle la razón a la sin razón de quitarse la vida. Otros, sin embargo, otros que leen el libro podrán decir que efectivamente él recupera el honor a partir de la decisión de quitarse la vida. Como vos construiste todo este libro y te fuiste interiorizando y encarnando en Landorf, ¿llegaste a interpretar los secretos que existen en la cabeza de quien decide morir por voluntad propia? Claro. Yo recuerdo cuando yo estudiaba Derecho Penal acá, en Paraguay, el suicida no es castigado el que insta al suicidio. Ya, uno se infringe un dolor. Entonces el suicida, si sobrevive, no es castigado. Porque ya se infringió, o sea, está con vida. Eso es lo legal. Es lo legal, pero si vos instás, sí. Pero yo creo que para mucha gente, bueno, el suicidio es muy complejo, ¿verdad? Lo que yo no creo que podamos condenar la actitud suicida. Es una experiencia, uno se deja llevar por experiencias metafísicas. ¿Cuáles son las experiencias metafísicas? Son las experiencias que son intangibles, porque él ya va a estar muerto. Pero él piensa que después de muerto, él no va a gozar de eso, no va a sentir desde el punto de vista material ningún tipo de gloria. Pero él siente esa experiencia metafísica que se va a dar en un momento donde su físico, su cuerpo, su instinto, sus sentimientos no van a estar más en función, sino él se imagina en vida eso, ¿verdad? Bueno, la verdad que nadie sabe qué hay después de la vida. Ahora, yo creo que la mente de hecho hay una pequeña discrepancia con Dante Alighieri, cuando Dante dice que en el séptimo círculo están los que se infringen castigo a sí mismos, eran los suicidas. Estamos hablando del infierno.
del infierno, van al infierno, porque quieren separar el cuerpo del alma. Yo, sin embargo, creo que un suicida busca una segunda muerte, busca una segunda vida. Son personas que tienen un dolor muy fuerte y que creo que no debe ser considerada el acto del suicidio como un acto de cobardía, como un acto innoble. No me parece justo, no me parece ético tampoco. Él sintió una obligación, él sintió que se equivocó, creo yo. Es lo que presume el autor, ¿verdad? Los historiadores no te pueden decir esto, pero sí un novelista. O sea, puede insinuar todas estas cosas. Un historiador no puede insinuar eso. Por eso la literatura es más amplia que la historia. Entonces, acá lo que se insinúa es que él se equivocó al ir a la última batalla. Fue una trampa de alguna manera que le hicieron los ingleses, lo estaban esperando y el autor ahí en el libro se insinúa que él se fue porque quería el bronce, quería tener un combate con un barco de guerra, no con un barco mercante, que también estaban artillados los barcos mercantes, pero no tenían la potencia de este barco. Bueno, sí. Y bueno, quizás que quería el bronce y por el bronce fue... La pregunta, Carlos, es, él se equivoca buscando la gloria, buscando el bronce y termina hiriendo a su barco, que después finalmente lo tiene que hundir. La pregunta es si se equivocó 2 veces. Sí. Si se equivocó también tomando la decisión de dejar a una esposa viuda y a hijos huérfanos, porque él creía que para sus hijos era mejor tener un padre muerto, pero con el honor recuperado, póstumo, antes que tener a un padre vivo que ha perdido su honor. ¿Se equivocó 2 veces tomando la decisión de terminar con su vida? Bueno, mira, Landorf era piadoso con los demás, no fue piadoso consigo mismo. Las leyes del cielo no regían para él, regían para el resto de los seres humanos. Él siempre trató bien a todos los prisioneros, trataba bien a la tropa. Él era un señor, era un gentleman. Pero si vos me preguntás qué le pasa, qué sucede en la mente de una persona, un suicida tiene una característica, sabe el día que nació, sabe el día que se va a morir. El suicida es el juez, es el verdugo y es la víctima. Es un personaje que reúne varias personalidades en el último momento de su vida, ¿verdad? En el último instante. Así que yo creo que el suicidio, en este caso del honor, sí, del honor, que dicho sea de paso, su hijo muere 5 años después, en la misma fecha. Que muere el padre, increíble, combatiendo también. Es una cosa, el honor es un sentimiento muy subjetivo, como es el sentimiento de la amenaza. Y hay que ver si hay gente que puede vivir con el agravio de ser un hombre que ha deshonrado su palabra, su tradición, su fe. Yo te repito, él no era nazi. Cuando él sepulta a 36 soldados alemanes que murieron en la batalla, el cura católico y el pastor protestante levantan y dicen "Sieg Heil", y él sin embargo va mano a la visera, ¿verdad? Exactamente. O sea, él era un hombre civilizado y se preocupó en salvar a su tropa, evitar algo cruel. Ahí pudo había 1050 soldados alemanes que él salvó, que todavía viven en Córdoba, sus descendientes. Chicos de 18, 19 años. Iba a ser una carnicería eso. Aparte de los soldados ingleses que iban a morir. Y él no tenía ni combustible para aguantar, para llegar a Alemania. El barco averiado. El barco averiado y tenía municiones para 50 minutos. Entonces iba a ser una cuestión iba a ser una masacre, ¿verdad? Una carnicería humana. Él evita eso. Y va y dice, voy a volar el barco, y pide 40 voluntarios. Él se incluye entre los voluntarios. Dice que ninguno esté casado. Todos solteros. Todos solteros. Porque existe el riesgo de que pierdan sus vidas para no dejar... Claro, porque el barco podía explotar allá adentro. O sea, uno poner las cosas
en el vientre del barco, pero no sabe si las cosas salen bien, ¿verdad? O si detona antes. O si detona antes. Carlos, una parte del libro está escrita la siguiente frase. Quien ha visto las maldades de la guerra se pregunta si de verdad Dios existe. ¿Existe Dios? Bueno, yo creo no en el Dios. Mira, Einstein una vez le negaron la existencia de Dios, y especialmente cuando él fue uno de los iniciadores también de la física cuántica, y entonces él dijo y escribió un artículo que se llama Gott Würfelnig, que quiere decir, cuando se creó el universo Dios no jugaba los dados, no es que todo es producto de la improvisación. Yo creo que hay un elemento ordenador del universo, tanta perfección, tanta belleza en el ser humano y en la naturaleza y en el universo, no puede ser producto de la generación espontánea. Hay algo, no sé si ese Dios, si es el Dios de Spinoza, como decía Einstein, o qué Dios es, pero yo creo que hay una fuerza, no sé si en el modelo judeo-cristiano. Él era un hombre que creía así en un Dios, porque un Dios judeo-cristiano o musulmán, entonces vos tenés la instancia divina y tenés el mundo. En cambio, lo otro es una suerte de mimetismo, ¿verdad? El Dios está dentro de todas las cosas. Es mucho más complejo, es una energía. Pero de que hay algo de que creó esta maravilla del universo y que nosotros no somos capaces de percibir la realidad, porque la realidad no somos capaces nosotros de percibir, pero esa realidad reúne lo bello, lo bueno y lo verdadero, como diría Platón. Yo creo que esa realidad existe, y esa realidad no puede ser producto de la espontaneidad o de la casualidad. No, yo creo que hay algo atrás. Si vos me preguntás a mí, puedo llegar con la razón a la existencia de Dios, y puedo llegar a la razón con la existencia de Dios, pero también puedo llegar a la razón a la no existencia de Dios. Entonces hay un camino que hay que recorrer. Mi padre siempre me decía, no puedo hablar contigo de religión. ¿Y por qué? Le pregunté yo. Y porque para hablar de religión hay que tener fe. Y si no tenés fe, no podemos hablar de religión. Y en todo caso puede ser que mi fe sea muy opaca, pero de que yo creo de que hay una fuerza superior a lo que nosotros percibimos, y yo estoy convencido de eso. En una parte del libro decís, la ciencia sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. Sí, yo creo que hay la teología, la filosofía, todo eso es previo al conocimiento positivo de la ciencia. Los persas se imaginaban el universo y no tenían telescopio para mirar el universo. Y los griegos igual. O sea, es el pensamiento, es la idea de Dios, es la idea de la teología, la que anticipa el pensamiento metafísico. Okay. El pensamiento metafísico es anterior al pensamiento positivista. Correcto. De que cree solamente en la ciencia como dato. Correcto. Realidad concreta. Correcto. Carlos, contame dónde la gente a partir del lunes 17 de junio... No, ahora ya voy a comprar en el lector, también ebook, creo, en el Shopping del Sol. Ya está el libro. Ya está el libro. Ya está a la venta. A la venta el libro. El libro. Excelente, Carlos. Quiero aprovechar tu presencia para hacerte también algunas preguntas sobre el momento político actual. Sí. Describímelo. ¿Cómo es el momento político actual y qué te parecen estos primeros 10 meses del gobierno del presidente Peña? Bueno, a mí me parece que lo más resaltante de este gobierno fue que se recuperó la autoridad dentro de las penitenciarías. Para mí eso fue es un hecho muy importante, no voy a negarlo. Eso es para mí importantísimo porque eso era tierra de nadie dentro del Estado paraguayo. O sea, no es que es el EPP que está en el campo. Sí. Esto dentro del Estado paraguayo tenían un grupo el crimen organizado era, digamos, el soberano dentro de las penitenciarias. Eso me pareció una cosa importantísima de todo punto de vista. Por lo demás, también me pareció muy importante, o sea, está dando muy buenos resultados,
El hecho de que tributación se haya juntado con aduana está dando buenos resultados, ha aumentado la recaudación esperada, eso es muy positivo, hay que reconocer eso. Y por otro lado, no estoy viendo grandes cambios. Creo que en algunos casos hasta hay un retroceso en todo lo que significa esa cultura del nepotismo que se vio muy desnuda, se desnudó en los últimos tiempos. Yo creo que esa es una cultura que tenemos que superarla, porque pretender tener un Estado moderno con esa cultura de nepotismo son dos fuerzas que se frenan entre sí, ¿verdad? Es imposible modernizar el Estado paraguayo y tener prácticas de prebendarismo, de nepotismo. Pero no es nuevo y no empieza... No, forma parte, sí, pero lo que pasa es que el desafío de la democracia es la modernidad, y la modernidad pasa por extirpar esas costumbres, o esa tradición. Cierto. Mucho más. Esto está arraigado de hace decenas de años en el Paraguay, pero lo que no podemos estar en el siglo XXI con estos problemas. Correcto. ¿Cómo está parada la oposición en este momento político? Lo peor que le está pasando al presidente Peña es que no tiene oposición. No se puede hacer un buen gobierno cuando hay un vacío dentro de la oposición. O sea, el que quiere ser buen presidente, el que quiere ser un estadista, tiene que buscar facilitar que se consolide una oposición fiscalizadora, no una oposición obstruista, fiscalizadora, que audite las acciones del Estado. Eso es demasiado importante. ¿Por qué hemos perdido eso, Carlos? Y hemos perdido, yo creo, en este último caso, porque la oposición que estaba prevista, que dividida iba a perder, creo que fue noqueada. Y no se ha recuperado. Por sobre todas las cosas, el Partido Liberal Radical Auténtico no se ha recuperado. La derrota, lo peor que le puede hacer al elector o al dirigente es hacerle creer que va a ganar las elecciones y después recibe un revés increíble. En el marzo paraguayo, antes del marzo paraguayo, recuerdo que Cuba y Argaña habían ganado por una gran diferencia de voto, 12%, si no estoy equivocado. Pero eso terminó descomponiéndose por el asesinato del doctor Luis María Argaña. De lo contrario, ahí, en ese momento, también la oposición quedó bastante noqueada. Así quedamos todos, yo en esa época hacía política intensamente, y quedamos todos noqueados, porque fue una diferencia de 12%. Acá, si bien vos sumás el voto de la oposición suma más votos que el Partido Colorado, casi 58%, 42%. Lo que no se puede negar que la segunda fuerza, que era la que concentraba a todos los partidos de la oposición, obtuvo 27, 28% de los votos. Entonces quedó muy golpeado. Y también supone el final de un liderazgo, y ese liderazgo todavía no se pudo llenar dentro del Partido Liberal. Y fue un golpe muy duro. Yo creo que la oposición, la dirigencia, el pueblo hasta llegó a esperanzarse que podía ganar. No sé por qué circunstancia, quizás porque nunca hubo unas condiciones objetivas tan favorables. Ok. Carlos, un partido noqueado, un partido donde un liderazgo de mucho tiempo, el doctor Efraín, ha terminado. ¿Te necesita tu partido? ¿A mí? Sí, sos indudablemente una de las figuras de la élite del PLRA, has llegado a ser presidente del Congreso Nacional por el PLRA. Por eso pregunto si en este momento necesita el partido de sus figuras de la élite para volver a unirse, juntarse y fortalecerse. Bueno, mira, yo siempre soy un hombre, creo que servir a la patria es una obligación de todos los paraguayos, no solamente mía. Entonces yo siempre estoy dispuesto para servir a la patria. Ahora, una cosa es servir a la patria desde un lugar donde dice yo voy a servir, pero otra cosa es decir yo voy a servir con mis ambiciones. En el momento, si tuviera ambiciones presidenciales, no estaría escribiendo libros, porque en Paraguay los libros no te llevan al Palacio de López. Pero yo soy un hombre de partido, y soy un hombre que cree en un liberalismo social, lo he dicho siempre, no en el liberalismo así ortodoxo o economicista, que solamente ve las variables económicas. Yo creo que hay
un liberalismo social. Yo creo que el Estado liberal debe instalar la igualdad de oportunidades dentro de una sociedad, o si no la sociedad es muy asimétrica, se cometen muchas injusticias. En ese sentido, digamos, me siento joven, me siento fuerte, digamos, de prestar un servicio. Okay. Ahora, si vos si tengo una plataforma de alguna ambición presidencial, te mentiría si te digo que sí. No es así. Pero siempre estamos para servir. Cuando me llaman los correligionarios, sí, tengo que reconocer, me llaman mucho a consultar ciertas cosas, legislativas y políticas también. Sí. El señor Blas Llano anunció que también volvía a la política activa porque sentía que el partido lo llamaba a partir de esta necesidad de un partido, como vos dijiste, noqueado. Bueno, yo creo que también hay que dar la posibilidad. Hay veces que hay que también dar un paso al costado y no irse, sino que te llamen en todo caso. Yo creo que el partido necesita una renovación. A mí me sorprende mucho la capacidad de renovación que tiene el Partido Colorado. Nos gusta o no nos gusta, el Partido Colorado ha ganado las elecciones, utilizando la estructura del Estado, con algunas que otras mañas, definitivamente. Pero el Partido Colorado ha ganado las elecciones, no se puede negar eso, salvo la de Fernando Lugo y la de Yoyito Franco. El Partido Colorado ganó las elecciones. Y nosotros tenemos que ganar también las elecciones. Y nosotros vamos a ganar las elecciones si es que presentamos una oferta política superadora, una alternativa, otra cosa diferente. No hemos logrado todavía hacer eso. ¿Por qué? Y porque nosotros, creo yo, fíjate vos que en los últimos 3 discursos, en las últimas 3 campañas, el eje central del discurso de la oposición fue el anticartismo. Y el Paraguay no se agota. El Paraguay no empieza ni se agota en el cartismo. Eso es lo que la gente tiene que entender. En el Paraguay hubo un COVID que mató 30.000 personas. 19.000, 20.000 registradas y la gente no está registrada. Donde la gente moría en una silla de ruedas y no tenía oxígeno. ¿En qué momento en la campaña electoral se habló del COVID? ¿En qué momento se denunció este sistema tan precario de salud que supuso que muchos paraguayos murieran en una silla de ruedas sin oxígeno para poder respirar? Algo macabro de todo punto de vista. Entonces, no, pero era cártel era la cosa, y el narcotráfico. Y entonces vos pero si se murieron 30.000 paraguayos. Y hay 30.000, 40.000 jóvenes paraguayos que anualmente tienen que empezar a buscar un empleo y no consiguen un empleo. Y que tenemos un crecimiento de la economía que se enlenteció en los últimos tiempos por el COVID, y tenemos la negociación de Itaipú, y la oposición no ha dicho una sola palabra sobre lo que se negoció en Itaipú ahora, ni a favor ni en contra. Y es el tema más importante porque tiene que ver con una estrategia de desarrollo energético, del abastecimiento energético paraguayo por los próximos 50 años. Ningún partido, ningún vocero de la oposición ha manifestado una opinión al respecto. Entonces, si vos decís, si vos crees que siendo biógrafo de Horacio Cartes va a llegar al poder, yo creo que estás profundamente equivocado. Porque enfrente tenés una estructura que le supera a Horacio Cartes. Yo no discuto que Cartes tuvo, más allá del dinero. Sí. Cartes sin el Partido Colorado no se explica. Como tampoco se explica Oviedo sin el Partido Colorado, porque es el partido más grande del país. Entonces, no es solamente nosotros en la década del 90 y tanto, solamente nos focalizamos en Oviedo. Y los colorados ganaron las elecciones del 98, Cuba Argaña, Oviedo preso. Increíble. Nosotros pensábamos que íbamos a ganar. Martín Burr había ganado en 96, había una suerte, vamos a ganar las elecciones, vamos a ganar. Y perdimos por 12 puntos. Entonces yo creo que hay que tener los pies sobre la tierra y buscar un discurso que sintonice con la gente. Yo no creo en los discursos, hoy están muy de moda, la actitud histriónica, actuar en las redes, bailar, hacer lo que vos quieras. Yo creo que eso tiene un límite, un efecto limitado. Yo creo que los liderazgos y los proyectos triunfadores
tienen una sustancia. Más allá de, por ejemplo, el presidente argentino, que es histriónico, que se pelea con todo el mundo, yo creo que él hizo un planteamiento sustantivo a la sociedad argentina. Basta de peronismo y basta de kirchnerismo más que de peronismo, porque él no hablaba mal del peronismo. Y bueno, y le salió la jugada, y le salió la jugada con algunas propuestas que ahora ni siquiera está cumpliendo. Ok. Ahora, ¿cómo se pasa de ser un partido cartes-céntrico, todo gira alrededor de Cartes, a un partido que haga lo que vos dijiste, aportar ideas sobre política de salud, sobre políticas económicas, sobre políticas energéticas? ¿Cómo pasamos a convertirnos en un partido que aporte ideas sobre problemáticas nacionales? Bueno, tiene que haber un liderazgo que convoque cuadros. Los liderazgos políticos hoy en día, que no son liderazgos políticos, son liderazgos prebendarios. Entonces, ¿qué se construye hoy desde el Partido Liberal o del Partido Colorado? Estructuras electorales. Tampoco hay debate dentro del Partido Colorado. Las leyes pasan como un tubo por el Parlamento. No hay izquierda, no hay derecha. No existe más eso tampoco dentro del Partido Colorado. Entonces necesitamos liderazgos que entiendan que los partidos tienen que tener cuadros, no solamente masa, cuadros, gente que piense, porque el partido es el combustible que hace funcionar la maquinaria del Estado. Si los partidos no cumplen esa función, los partidos son dejados de lado y surgen estas fuerzas espontáneas de la sociedad, como surgió en el Perú, como surgió en su momento Evo Morales en Bolivia, como surgió Milei en la Argentina, como surgió Boric en Chile, en fin. Entonces, yo creo que es muy importante entender que el trabajo político partidario no es un trabajo que se limita a juntar votos, sino que el político tiene que ganar las elecciones y después tiene que saber bien qué va a hacer con el poder. Porque, ¿qué sucede en Paraguay? Que el que gana las elecciones a los 3 meses perdió la legitimidad, no la de origen, la de rendimiento, porque no cumple con las metas. Ok. Paraguayo-Cubas es... Paraguayo-Cuba, no, hizo una buena campaña electoral definitivamente. Creo que creo que la oposición tradicional, llamémosle Efraín Alegre, con Soledad Núñez, ellos no pudieron establecer la esperanza. Y Paraguayo-Cuba, sin embargo, estableció el ofuscamiento, el enojo de la gente. Paraguayo-Cuba canalizó el enojo de la gente. Y hay 22% del electorado paraguayo que está enojado. Y la esperanza que tendríamos que haber puesto nosotros no fuimos capaces de instalar. Entonces, el ofuscamiento, el enojo, la gente enervada, le votó a Paraguayo-Cuba en un voto, yo diría, antisistémico. Es un voto de paraguayos que pueden decir que venga lo que venga, me da igual. Ok, si Paraguayo-Cubas representó el enojo de la gente, ¿Paraguayo-Cubas es la esperanza de la gente o una amenaza para la democracia? No, yo creo que Paraguayo-Cuba es, o lo que fue en su última elección, ahora está muy callado, fue el ofuscamiento, la expresión del enojo. De la esperanza no, del enojo. Okay. O sea, del enojo con castigo, no con esperanza. O sea, lo que hay que ver si es que la oposición, cómo se gana con más facilidad una elección, con el enojo o con la esperanza. Milei ganó también con el enojo, pero también después tuvo que acercarse a todo el voto del centro. Sí. Para poder ganar las elecciones. Correcto. Y entonces ahí tuvo que instalar también la esperanza. O sea, esas son cosas que hay que saber medir. Es decir, yo me presento como un candidato enojado, que voy a encarnar y expresar el enojo de la gente, la impugnación al sistema, o soy un candidato que me presento como la esperanza, el que le digo, yo voy a conducir a mi pueblo a una convivencia superior. Ok, siendo él lo primero, la impugnación al sistema, ¿podría ser una amenaza para nuestra democracia? Mira, yo creo que nuestra democracia se caracteriza por la anarquía. Si vos me preguntas cuál es el problema que tiene
la democracia paraguaya es la anarquía. Todo el mundo tiene un poquitito de poder por la Constitución. Yo no creo que, te lo digo en serio, fácticamente, yo quisiera, suponete, para no hablar de Paraguay, suponte que yo quiera ser dictador. En actuales circunstancias, el campo no es propicio para los dictadores. Hoy todavía en el Paraguay no es propicio. Porque el poder en el Paraguay no está en la política. Nosotros tenemos políticos que son privilegiados, pero no tenemos políticos con poder. El político ha sido desapoderado en el Paraguay. El político en el Paraguay goza de privilegios, de nepotismo, el baby nepotismo, los viáticos, las influencias, pero no son políticos con poder. Entonces, el poder está muy diluido y por sobre todas las cosas, el poder está hoy en día concentrado en los poderes económicos, que están muy vinculados también a los medios de comunicación. Ese es el poder real en el Paraguay. No son los políticos. No son los políticos. Los políticos retroceden en sus decisiones. Toman una decisión, el desafuero y después corrigen eso. O sea, en el periodo pasado pasó lo mismo. O sea, hambre cero, después modifica la ley hambre cero. Porque, o sea, hay una, o sea, la democracia paraguaya tiene que construir poder, pero no poder desde los medios de comunicación, no poder desde los poderes fácticos, poder desde la política. ¿Por qué razón? Porque la política, en democracia, es una actividad legitimada por el voto y el consenso de la gente. Anoto esto de los políticos subordinados a un poder superior. A los poderes fácticos, a los medios de comunicación. O sea, la clase política paraguaya es privilegiada, pero no tiene poder. Te hago una pregunta y me la respondes luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa y me respondes luego de la pausa. Si pudieses resucitar a una persona, celebridad de la historia paraguaya, para compartir con esa celebridad una cena y una conversación, ¿a quién resucitarías? Respóndeme esto luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme que les dé una buena noticia de parte del Banco GNB. Hasta el 18 de junio, con las tarjetas de crédito del Banco GNB Mastercard, tenés hasta 30% off en locales gourmet, delicatessen, tiendas seleccionadas y en todos los comercios de electrónica y electrodomésticos del país. Si aún no tenés tu tarjeta de crédito del Banco GNB, comunícate al 417-6000. Dale gracias a papá con Banco GNB. Días GNB, días para decir gracias. Hacemos una pausa y retomamos para cerrar el programa con el doctor Carlos Mateo Balmelli. Los días para papá de Banco GNB llegaron para decirle gracias a nuestro héroe de todos los días. Aprovecha del 1 al 18 de junio los beneficios exclusivos de tu tarjeta de crédito Mastercard. Tenés hasta 30% off en tiendas seleccionadas y todos los comercios de electrónica. Para conocer más, ingresa a la web www.bancognb.com.py. Decile gracias a papá con Banco GNB. Días GNB, días para decir gracias. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Regresamos con el doctor Carlos Mateo Balmelli. Carlos, te dejé la pregunta. ¿A quién celebridad paraguaya resucitarías para tener una conversación? Bueno, resucitaría, diríamos que lo que están hoy no sirve para nada, digamos. Eso es muy duro tu juicio. Pero mira, yo creo que hoy necesitamos un hombre como Licio Ayala. O sea, como Licio Ayala... Sí, es el hombre que tiene que organizar el Estado, el hombre que tiene que prepararnos, tiene que hacer las grandes reformas fiscales,
el hombre de carácter. Otro hombre, pero me dijiste uno, pero otro sería Carlos Antonio López, Sí. que yo creo que hubieron 4 hombres en la historia paraguaya con un claro concepto de qué hacer con el Estado. Yo diría el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López. Eligio Ayala para mí era un hombre que tenía las ideas muy claras con respecto al Estado, y después nos guste o no nos guste el general Alfredo Stroessner. Perfecto. Eso ya aparte, también creo que yo no comparto la filosofía de Stroessner, pero digamos, creo que eran hombres que tenían una noción del Estado. También hubieron otros. Eusebio Ayala no podemos negar, Sí. fue un gran estadista, José P. Gullario, otra gente más. Pero te estoy hablando así, gente, creo, Eligio Ayala es el hombre que el Paraguay necesita ahora, la probidad, la honradez, la lucidez, para poder buscar soluciones fuera de lo convencional. ¿Quién sos? Yo, ¿Quién sos? un hombre, nada más que un hombre. Un hombre. Un hombre que tiene su tristeza, que tiene sus alegrías, que tiene sus sacrificios. Un hombre. No creo que sea más que un hombre. Carlos, nuevamente te felicito por el elevado precio del poder, un libro que lo recomiendo con énfasis porque realmente está buenísimo. Gracias, Carlos, por venir a Líderes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por invitarme. Que se repita. Gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.